Bueno, vamos a empezar con la clase que corresponde a la semana número 14 y vamos a trabajar en primer lugar el tema de la guerra con Chile. La guerra con Chile, o también denominada la Guerra del Pacífico, o también llamada la Guerra del Guano y del Salitre, es un evento histórico que sacudió la historia peruana entre 1879 y 1883. ¿No? Hay que ver, en primer lugar, las causas de la guerra. ¿No? Bueno, las causas de la guerra tienen que ver puntualmente con dos eventos. En primer lugar, la importancia que comenzó a cobrar en términos económicos el salitre, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. El salitre pues era un recurso natural, una materia prima de carácter inorgánico que servía como abono y también, bueno, servía en realidad para fabricar fertilizantes y también servía para producir pólvora. Por eso comenzó a tener mucha importancia en la segunda mitad del siglo XIX. Y el Perú tenía yacimiento de salitre en lo que en esos momentos era su litoral sur, ¿no? Más o menos el Perú, ustedes lo pueden ver en la práctica que tienen. El Perú pues estaba acá, acá estaba Bolivia, acá estaba Chile y aquí estaba la Argentina. Y aquí se encontraban algunas ciudades peruanas como era el caso de Tacna, Arica e Iquique. En toda esta región del litoral boliviano y peruano se descubrieron yacimientos de salitre, ¿no? Y eso sería uno de los motivos por los cuales Chile pues tuvo muchas intenciones de ocupar estos territorios desde tiempos remotos. La segunda causa de la guerra vino a ser la desarticulación del Perú, ¿sí o no? El Perú pues es un país que hacia 1789 no había logrado consolidarse como nación. Económicamente, pues era un país que había atravesado una gran cantidad de crisis. Por otro lado, no se habían aprovechado muy bien los recursos provenientes de la venta del guano. Políticamente no se había constituido un Estado que pudiera ejercer su autoridad sobre todo el territorio nacional. Socialmente seguía siendo un país fracturado, ¿no? Habían clases, pues, poseedoras, grupos de personas que no tenían ninguna propiedad y estaban siendo explotadas como los indígenas, etc. ¿Cuál fue el pretexto para el inicio de la guerra, ¿no?, del Pacífico? Fue en este caso el impuesto creado por Bolivia al salitre, ¿no? El impuesto que consistió en el cobro de 10 centavos por cada quintal del salitre que era extraído de territorio boliviano por parte de capitalistas e inversores ingleses y chilenos, ¿no? Este impuesto, creado el año 1878 por parte del presidente Hilarión Daza, fue una de las razones por las cuales Chile argumentó su necesidad de ocupar territorio boliviano. Es así entonces que en 1878, Chile ocupa territorio boliviano. Es en esa situación que el gobierno peruano acude para mediar en el conflicto, ¿no? Inmediatamente Bolivia, que está desesperada porque su territorio está ocupado por tropas chilenas, decide declarar la guerra a Chile. Inmediatamente Chile le va a declarar la guerra al Perú, denunciando la existencia de un tratado defensivo firmado secretamente entre Bolivia y Perú el año 1873. Así se iniciaba entonces la llamada Guerra del Pacífico, ¿no?, que se desarrolló en cuatro etapas, ¿no? Hay una primera etapa que se conoce con el nombre de la campaña marítima, ¿no? Esta campaña marítima abarcó fundamentalmente el año 1879, ¿no? Fue, digamos, la disputa por la supremacía en el mar, tanto de Perú, Bolivia y Chile. Hubieron dos eventos importantes durante la campaña marítima. En primer lugar ocurrió el llamado combate de Iquique, en el cual, pues, como ustedes saben, la flota peruana perdió a su mejor embarcación, que era el buque Independencia, mientras que por parte de Chile se perdió una nave que era en este caso la Esmeralda, que era un barco ya bastante antiguo.
Luego ocurrieron pues las llamadas correrías del Huáscar, ¿no? Que pusieron en vilo, en este caso, la supremacía chilena en el mar, hasta que llegó octubre del año 1879 y ocurrió la batalla o el combate de Angamos, en el cual, como ustedes saben, el Huáscar fue capturado y Miguel Grau pues perdió la vida junto con varios de sus hombres, ¿no? Así terminó la llamada campaña marítima, ¿no? Y Chile obtuvo pues la supremacía en el mar que le iba a permitir transportar sus tropas a lo largo del litoral de Bolivia y del Perú. Se inició entonces la llamada campaña del sur, que fue la campaña militar terrestre que se desarrolló especialmente en territorio peruano, en el litoral del sur peruano, en la entonces llamada provincia de Tarapacá. Ahí es importante señalar, ¿no?, el desembarco de las tropas en Pisagua, la toma del puerto peruano de Iquique, posteriormente el triunfo peruano en Tarapacá, que no significó un cambio en la guerra debido a que ya Tarapacá había quedado aislada geográficamente del resto de las ciudades del sur del Perú, por lo cual Cáceres, quien dirigió las tropas peruanas en Tarapacá, tuvo que replegarse nuevamente hacia Arica. Luego está la batalla del Alto de la Alianza, en la cual las tropas peruanas nuevamente son derrotadas y las tropas bolivianas se retiran de la guerra. Y finalmente tenemos la batalla de Arica, que igualmente fue una derrota peruana, pero que además significó el fin de la llamada campaña del sur. Con la batalla de Arica entonces los chilenos habían logrado consolidar, ¿no?, sus objetivos de guerra, que era la ocupación del litoral peruano y el litoral boliviano. Sin embargo, se dio una fase más, conocida como la campaña de Lima, ¿ya?, que iba a ser pues la ocupación, ¿no?, de la capital del Perú. Previo al desarrollo de la campaña de Lima, los Estados Unidos van a intervenir en la guerra para tratar de mediar en el conflicto y evitar pues que el conflicto se prolongara. En esos momentos entonces los Estados Unidos auspician una reunión en un buque de la Armada Norteamericana conocida como el Atguana. Esa reunión se lleva a cabo, ¿no?, asisten los representantes de Bolivia, Chile y el Perú, pero va a fracasar fundamentalmente por las exigencias de los chilenos que pedían pues la cesión de Arequipa, Tacna, Moquegua, Arica y Tarapacá, a lo cual el Perú no acepta y por lo tanto se desarrolla la invasión de Lima. El capitán Patricio Lynch dirige las tropas chilenas durante esta fase de la guerra, en las cuales se dan la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores, el incendio de Chorrillos y finalmente el ingreso de las tropas chilenas a la capital del Perú. Sin embargo, la guerra no terminó en esos momentos, la guerra iba a continuar, ¿no? Pierola, quien había tomado el poder luego de la batalla, ¿no?, de Tarapacá, ¿no?, ante el viaje del presidente Prado a Europa para la compra de armas, cosa que no llegó nunca a materializarse. Luego de la batalla de Miraflores se va a retirar hacia la sierra, donde va a establecer su cuartel general. Va a ceder el mando militar al coronel Cáceres, quien va a organizar a las llamadas montoneras, que son un ejército miliciano formado por campesinos, para que inicien una resistencia contra la ocupación chilena, especialmente en la sierra central del Perú. Eso se conoce como la llamada campaña de la Breña, la campaña de la Breña. ¿Ya? Esa fase fue bastante victoriosa para el Perú, se lograron una gran cantidad de triunfos, pero sin embargo ya no pusieron en juego el dominio del ejército chileno en territorio peruano. Es en esos momentos entonces que se da una división en la élite peruana, algunos estaban a favor de definitivamente llegar a un acuerdo de paz con los chilenos, mientras que otros planteaban la continuación de las acciones militares. Finalmente va a triunfar la posición de Miguel Iglesias, quien va a plantear mediante el denominado grito de Montán, ¿no?, la necesidad de firmar un tratado definitivo con Chile. Eso se concreta con la firma del Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón, entre otras cosas, establecía pues la cesión definitiva de la provincia sureña de Tarapacá, así como la entrega por un periodo de 10 años de las ciudades de Arica y de Tacna, luego de los cuales debería realizarse un plebiscito para que la población de esas ciudades decidiera a cuál de los países se anexaba. Igualmente se establecía que un tribunal internacional iba a establecer el monto de la indemnización de guerra que el Perú debería pagar a Chile. Bueno, en realidad ninguna de esas
cosas que se estipularon en el Tratado de Ancón llegaron a concretarse, salvo el tema de la cesión definitiva de Tarapacá. El plebiscito, por ejemplo, nunca llegó a realizarse. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, las consecuencias fueron bastante diversas, pero las dos más importantes fueron, por un lado, la crisis económica y la bancarrota del Estado peruano, ¿no? La guerra pues significó la pérdida de los principales recursos naturales que el Perú tenía, como eran el guano y el salitre. Por otro lado, la guerra había traído una destrucción del aparato productivo del país, haciendas, ferrocarriles habían sido destruidos, ¿no? Y además también el cobro de los impuestos durante los años que duró la ocupación chilena, obviamente benefició al Estado chileno. Y la otra consecuencia de la guerra vino a ser que iba a surgir el segundo militarismo, es decir, los militares iban a retomar el poder. Entonces vamos a entrar aquí a lo que se conoce como el segundo militarismo. El segundo militarismo es el nombre que se le da al periodo que va desde el año 1884 hasta el año 1895, ¿no? Es un periodo en el cual, vamos a ver aquí algunas de sus características, ¿no? Es un periodo caracterizado por el dominio de los militares, dominio de la política de los militares, los seguidores de Iglesias que se enfrentaron a los seguidores de Cáceres, ¿sí o no? Ambos militares dominaron la escena política en el Perú posterior a la guerra con Chile. El segundo militarismo también se caracteriza porque es un periodo en el cual hubo una fuerte crisis del civilismo, ¿no? El civilismo, recuerden ustedes, había gobernado el Perú en los años previos a la guerra. Por esa razón, entonces, los años posteriores son más bien años de crisis del movimiento civilista, lo que permite que los militares gocen plenamente del poder en el país. ¿Cuáles fueron algunos de los más importantes gobiernos del denominado segundo militarismo? Vamos a poner aquí entonces punto número 2, gobiernos, ¿no? Tenemos el caso del gobierno de Miguel Iglesias. ¿No? Iglesias va a gobernar entre el año 1883 y el año 1885. Durante su gobierno es que se va a reabrir la Universidad de San Marcos y la Biblioteca Nacional. Ambas instituciones habían sido clausuradas durante la guerra. También durante este gobierno es que se va a dar una rebelión de indígenas dirigida por el alcalde Juan Pablo Atusparias. Igualmente, durante este gobierno es que se va a reorganizar el Colegio Guadalupe, tarea que se le va a encargar al pedagogo Pedro Labarte. Y también en estos años ocurre pues la inmolación de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Como ustedes saben, se inoculó, ¿no?, el virus de la verruga para poder experimentar y conocer en este caso las consecuencias que generaba esta peligrosa enfermedad. En 1885 hay una revuelta dirigida por Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, quien va a tomar el poder. Entonces se va a desarrollar el gobierno de Cáceres entre 1886 y 1890. 1886 y 1890. Cáceres va a fundar un partido político que es el llamado Partido Constitucional. Ustedes lo tienen ahí en la práctica. Funda el Partido Constitucional. Igualmente va a crear las llamadas juntas departamentales, que son unas instituciones a través de las cuales se trata de mejorar la recaudación fiscal en el país. Por otro lado, también va a crear el billete fiscal, va a crear la moneda, en este caso de plata, para poder reemplazar al billete fiscal que se había impreso durante la guerra, con una equivalencia de 15-1, es decir, un sol en moneda de plata equivalía a 15 soles en billete. Fue una forma de sanear la economía, pero que tuvo consecuencias sobre la gente pues que tenía sus ahorros en este tipo de billetes. También durante la administración de Cáceres, el año 1880, es que aparece la figura de Manuel González Prada, ¿no?, con un discurso
crítico a los sectores militares, pero por otro lado también con un discurso revanchista con relación al Chile, ¿no? Escritor de obras como Páginas Libres, Horas de Lucha, y el famoso discurso del Politeama, ¿no? Escrito el año 1888. Sin embargo, el evento más importante del gobierno de Cáceres es la firma del llamado Contrato Grace, ¿no? El Contrato Grace fue un acuerdo al cual llegó el Estado peruano con el conjunto de personas que en esos momentos tenían la propiedad de los bonos de la deuda externa peruana. Se los conocía pues como tenedores de bonos de la deuda. Con ellos se llegó a un acuerdo mediante el cual pues el Perú iba a obtener nuevos créditos a condición de que entregara la administración de los ferrocarriles por 66 años a una compañía que era representaba estos intereses de estos acreedores del Perú, que era la llamada Peruvian Corporation. Si no, coloquemos aquí, era la Peruvian Corporation, ¿no? Ya, la Peruvian Corporation. Bueno, se convocan elecciones el año 1890 y va a salir elegido el general Morales Bermúdez, que era también un miembro del Partido Constitucional dirigido por Cáceres, Morales Bermúdez. Este gobierno de Morales Bermúdez, desde el año 1890 hasta el año 1894, va a ser un gobierno pues en el cual van a ocurrir dos eventos importantes. El primero de ellos es la promulgación de la ley del habeas corpus, que es una ley que protegía a las personas cuando éstas eran detenidas por las autoridades, para que no se les dañara físicamente. Y en segundo lugar, se van a dar una serie de fricciones con Chile, fundamentalmente porque el Estado peruano estaba exigiendo la realización del plebiscito de Tacna y Arica, ya que ya habían transcurrido los 10 años de la firma del Tratado de Ancón, a lo cual pues Chile se negaba y debido a esto hubo unos roces a nivel diplomático. Morales Bermúdez va a morir en el ejercicio del cargo, se van a convocar a elecciones, esas elecciones las va a ganar nuevamente Andrés Avelino Cáceres, pero al parecer fue una elección no muy clara. Entonces llega por segunda ocasión al poder entre 1894 y 1895. Solamente va a gobernar 7 meses, pero van a ser 7 meses bastante inestables. El diario El Comercio, por ejemplo, se va a lanzar con una campaña contra el gobierno de Cáceres y se va a formar, la oposición se va a organizar en la llamada coalición nacional, que va a estar integrada por una serie de partidos como el Partido Demócrata, liderado por Pierola, el Partido Civil, la Unión Cívica. Toda la oposición a Cáceres se organiza y luego incluso se enfrentan en una batalla, en una guerra civil que va a dejar solamente en Lima 2.000 muertos, ¿no? Pierola ingresa a la capital, toma el poder, Cáceres se tiene que refugiar en la legación diplomática suiza y digamos de esa manera culmina el gobierno de Cáceres violentamente, ¿sí o no? Se inicia entonces el gobierno de Pierola, pero con la salida de Cáceres de poder el año 1895 culmina el periodo del segundo militarismo, el llamado segundo militarismo. Y entramos a un gobierno que es una especie de gobierno de tránsito, ¿no? Que es el gobierno de Nicolás de Pierola. Antes de explicar algunos eventos del gobierno de Pierola, para que podamos entender lo que estamos explicando ahora, hagamos esta línea de tiempo, vean. Hemos mencionado en primer lugar el tema de la guerra con Chile, 1879-1883, ¿sí o no? Aquí es donde ocurre la llamada guerra con Chile, ¿sí o no? ¿Ya? La guerra con Chile. Luego hemos dicho que entre 1883, ¿no?, y 1895 se da el denominado segundo militarismo, ¿no? Y entre 1895 y 1899
Hay un gobierno que es un gobierno de tránsito entre lo que es el segundo militarismo y lo que va a ser después el llamado segundo civilismo. El llamado segundo civilismo, ¿sí o no? Que es el gobierno efectivamente de Piérola. No era la primera vez que Piérola llegaba al poder en el Perú, ya lo había hecho durante la guerra con Chile. El año 1880 había tomado el poder cuando Prado había viajado a Europa a comprar armas. Parte de la responsabilidad, ¿no?, tanto negativa como positiva, de la guerra durante esos años había recaído en la figura de Piérola. Pero ya hacia el año 1895, Piérola, pues, dirigiendo una agrupación política llamada Partido Demócrata, logra ganar las elecciones y se convierte en presidente del Perú. ¿Cuáles son los eventos más importantes que van a ocurrir durante este gobierno de Piérola? Se va a dar un fuerte impulso a la economía, para eso se van a crear, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, se va a establecer el patrón oro para la moneda nacional, se va a crear el estanco de la sal, un impuesto a los productores de sal para formar un fondo con el cual poder rescatar las provincias de Tacna y Arica. Se va a iniciar una política de modernización de la capital, se va a construir pues la avenida La Colmena, la avenida Brasil, el Paseo Colón, ¿no? Se va a reorganizar el ejército, para lo cual se va a contratar los servicios de una misión militar francesa, que era la misión del coronel Clement. Se va a crear en 1898 la Escuela Militar de Chorrillos, se va a promulgar el nuevo Código de Justicia Militar, además también se va a establecer el servicio militar obligatorio. También, por ejemplo, por aquellos años se va a fundar el Banco del Perú y de Londres, una importante institución financiera, todo lo cual, como por ejemplo la llegada de los primeros automóviles, el telégrafo, el teléfono, hablaba ya un poco que la economía peruana estaba saliendo pues de esta época de crisis, que era la posguerra. Este periodo que hemos visto, el segundo militarismo, fue el periodo de la posguerra. Este es el periodo de la posguerra, que algunos también le denominan periodo de la reconstrucción nacional. Le llaman periodo de la reconstrucción nacional. ¿Ya? Bueno, terminado el gobierno de Piérola el año 1899, va a salir ganador un miembro del propio partido de Piérola, el señor Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Pero con la llegada de López de Romaña, que va a gobernar el Perú entre 1899 y 1903, estamos ya en presencia de otra etapa de la historia del Perú, que es el llamado segundo civilismo, que está acá, vean, yo lo había puesto, es el segundo civilismo. Ese segundo civilismo, Jorge Basadre, un importante historiador de la República, lo denominaba el periodo de la República aristocrática. Lo denominaba periodo de la República aristocrática. Entonces, el primer presidente de este periodo va a ser Eduardo López de Romaña. Pero antes de plantear cuáles son los eventos más importantes durante los diferentes gobiernos que se van a dar durante el segundo civilismo, que vamos a ver ahora, es bueno también que ustedes sepan, y eso está explicado en la práctica, cuáles son algunas de las características del llamado segundo civilismo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que hay una hegemonía del partido civil, es decir, durante esos gobiernos casi la mayoría de presidentes provienen del partido civil, algunos directamente son elegidos como candidatos del partido civil, otros en realidad vienen del Partido Demócrata, que es el otro partido que comparte el poder por estos años. Otra característica es la fuerte dependencia de la economía peruana del capital inglés. Los ingleses tenían pues inversiones a través de casas comerciales que existían en Lima, en Arequipa. Ingleses eran los acreedores de la deuda externa peruana representados en la Peruvian Corporation, aquella que surge luego de la firma del contrato Grace, como ustedes saben. La economía peruana era una economía que giraba fundamentalmente en torno a la agroexportación, es decir,
las actividades agrícolas, especialmente el cultivo de la caña en la costa norte del Perú, era la que sustentaba la economía nacional. Y por otro lado, los grupos sociales que dominaron la política peruana por estos años fueron la llamada oligarquía, ¿no? Que eran aquellos grupos o familias que estaban vinculadas fundamentalmente al negocio agroexportador y también tenían vínculos con los gamonales, que eran los hacendados especialmente de la sierra del país, que se caracterizaban por su fuerte autoritarismo contra la población indígena. Esas eran algunas de las características de este periodo conocido como el Segundo Civilismo República Aristocrática, que se desarrolla entre 1899 y 1919. Entonces, el primer gobierno de este periodo es el gobierno de López de Romaña, ¿no? ¿Qué ocurre durante el gobierno de López de Romaña? Se va a firmar el tratado Osma-Villazón, que es un primer tratado con Bolivia que delinea más o menos los límites, especialmente en el lago Titicaca. También en esta época se promulgan códigos de minería, códigos de agua para fomentar la inversión privada. Se va a crear el departamento de San Martín el año 1902. Las elecciones del año 1903 van a dar como ganador a Manuel Candamo, quien había sido anteriormente alcalde de Lima, ¿no? Candamo va a gobernar entre 1903 y 1904, ya que va a morir en el ejercicio del cargo. Era un miembro del Partido Civil. Hubo dos hechos importantes durante su administración. Por un lado, la promulgación de la ley de ferrocarriles y por otro lado también la construcción del tranvía Lima-Callao. Lima-Chorrillos en realidad, perdón, era Lima-Chorrillos, no era Lima-Callao, Lima-Chorrillos. Muerto Candamo, es necesario convocar elecciones y en esas elecciones va a salir elegido el hijo del expresidente Manuel Pardo y Lavalle, el señor José Pardo y Barreda. Pardo y Barreda. Pardo y Barreda va a gobernar entre 1904 y 1908. ¿Ya? ¿Qué caracterizó el gobierno de Pardo, candidato del Partido Civil? ¿No? Por un lado, la creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, que era un equivalente al Banco de la Nación para aquella época. Va a impulsar fuertemente la educación en el país, va a establecer, por ejemplo, la creación de la Escuela Normal de Varones para la formación de profesores, la educación primaria obligatoria para los niños entre los 6 y los 12 años, y por otro lado, la ley que permitió el ingreso de las mujeres a la universidad, ¿no? Son algunas de las medidas que tomó en este caso Pardo y Barreda. Elecciones del año 1908, sale elegido el señor Augusto B. Leguía, candidato del Partido Civil. Él va a gobernar entonces entre 1908 y 1912. Durante este primer gobierno de Leguía se firman dos tratados limítrofes, uno con Bolivia, que es el tratado Polo Bustamante, que sella definitivamente las fronteras con ese país, y un segundo tratado, también el año 1909, que es el tratado Río Branco Velarde con el Brasil, que cierra las fronteras con esta nación. Además de ello, durante este gobierno de Leguía se comienzan a reconocer algunos derechos a los trabajadores, como por ejemplo la Ley de Protección contra Accidentes de Trabajo. Esta legislación fue encargada a un jurista de la época muy importante llamado José Matías Manzanilla, ¿sí o no? El año 1912 se convocan elecciones y sale elegido el señor Guillermo Billinghurst. El gobierno de Billinghurst es un gobierno que va a tener que enfrentar, ¿no?, una serie de problemas desde el inicio, sobre todo porque Billinghurst era miembro del Partido Demócrata, el partido de Piérola, el partido de López de Romaña, ¿no? Y durante los tres gobiernos anteriores el Partido Civil había colocado a presidentes, pero cuando Billinghurst sale elegido presidente, sin embargo el Congreso es copado más bien por los miembros del Partido Civil, y desde el Congreso le hacían una fuerte oposición al gobierno de Billinghurst, sobre todo por las medidas de carácter populista que Billinghurst quería implementar. Debido a esa situación es que el Partido Civil va a buscar el apoyo del ejército y le van a dar un golpe de Estado a Billinghurst el año 1914 y se va a establecer el gobierno del general Benavides. Pero antes de pasar al gobierno del general Benavides, veamos algunos
eventos importantes ocurridos durante el gobierno de Billinghurst. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que se va a dar la primera ley que reconoce la jornada de las 8 horas, pero solamente se va a aplicar para los trabajadores del Callao. Igualmente, en este periodo hay una serie de movimientos campesinos, especialmente en las zonas de Azángaro, Chicuito, en Puno, las cuales van a ser develadas por las gamonales de esas regiones. Entonces, como le decía, se establece el gobierno del general Benavides, ¿no? Benavides va a gobernar el Perú entre el año 1914 y 1915, ¿ya? Esto va a coincidir con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Durante el gobierno de Benavides, por ejemplo, se va nuevamente a comenzar a imprimir billete, ¿no? Como una forma de introducir, pues, circulante en la economía que se encontraba lenta, digamos, debido a la cantidad de divisas que fugaban para el mercado internacional, ¿no? Eso ocurre durante el gobierno de Benavides. El año 1915 se organizan, en este caso, las elecciones, y en esas elecciones sale elegido nuevamente Pardo y Barreda. Pardo y Barreda. Pardo y Barreda va a gobernar en esta segunda ocasión desde 1915 hasta 1919. Pardo y Barreda puede ser un miembro del Partido Civil, ¿sí o no? Su gobierno experimentó varios eventos importantes. El primero es la promulgación de la ley de las 8 horas laborales que ahora sí rige para todo el territorio nacional. En segundo lugar, debido a un incidente que va a ocurrir el hundimiento de un barco peruano que era el Lorton en las costas de España por parte de un submarino alemán, es que el Perú va a romper relaciones diplomáticas con ese país, ¿no? También durante su gobierno es que sucede el llamado incidente de la Brea y Pariñas. Vamos a poner por acá, incidente de la Brea y Pariñas, que consistió en que los yacimientos petrolíferos ubicados en esta zona, que están en el departamento actual de Piura, estaban siendo explotados por una compañía inglesa llamada la London Pacific, que sin conocimiento del Estado peruano cedió sus derechos de explotación a una compañía norteamericana que era la IPC, la International Petroleum Company. Sin embargo, el gobierno peruano, cuando tomó conocimiento de estos eventos, inmediatamente reclamó, porque en realidad se estaban realizando cosas sobre propiedades que eran del Perú. Este asunto, pues, se llevó incluso hasta los tribunales internacionales y una corte en La Haya dio un laudo favorable a favor de la London Pacific, razón por la cual el gobierno de Pardo y Barreda no aceptó esa decisión. Años después el gobierno de Leguía la iba a aceptar, pero ese incidente se inicia acá. Son entonces algunas características del llamado gobierno de Pardo y Barreda. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del segundo civilismo? ¿Qué consecuencias trajo para la política, la sociedad y la economía peruana el civilismo? Consecuencias, veamos, consecuencias. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento del capital inglés, ¿no? Que va a comenzar a ser reemplazado por el capital norteamericano. Luego también tenemos la crisis, ¿no?, del Partido Civil, que durante muchos años había hegemonizado la vida política del país, pero con la salida del cargo de Pardo, hay que recordar también que Pardo va a ser sacado del poder por un golpe de Estado. El año 1919 se convoca elecciones. Esas elecciones la va a ganar Augusto B. Leguía, que había pertenecido al Partido Civil y así había gobernado en una primera ocasión, pero para aquellos años ya era un político independiente. Cuando Leguía gana las elecciones, el Partido Civil quiere impedir su ascenso al poder y para ello busca el apoyo del ejército o de un sector del ejército. Lo que hace Leguía es se adelanta a ellos y con otro sector del ejército le da un golpe de Estado a Pardo, lo saca del poder pocas semanas antes que culmine su periodo y directamente asume el mando. Pero estos eventos lo que ponen en evidencia es que el Partido Civil había dejado de ser el partido representativo incluso de la propia oligarquía nacional. Eso ocurre en el año 1919. Entonces,
Es este el tema pues que estamos trabajando esta semana. Veamos ahora el tema de la evaluación. Ustedes tienen ahí 5 preguntas, ¿no? Vamos a leer las 5 preguntas para que ustedes puedan tener sus respectivas claves, ¿no? La pregunta número 1 dice: el pretexto para iniciar la guerra del Pacífico por parte de Chile contra Bolivia fue, habíamos señalado, el impuesto de los 10 centavos al quintal del salitre. La respuesta es ahí la letra B de bebe. Pregunta número 2 dice: relaciona ambas columnas correctamente. Hacia un lado hay un conjunto de eventos bélicos de la guerra con Chile y hacia otro lado hay una serie de significados de esos eventos. La respuesta ahí es la letra D de dado. 3. La agrupación política liderada por Cáceres, como hemos señalado, fue el Partido Constitucional. El Partido Demócrata es el partido fundado por Pierola. El Partido Civil es el partido fundado por Pardo y Lavalle, ¿no? Para que tengan las cosas claras. 4. Durante el gobierno de Eduardo López de Romaña se firmó el tratado Osma-Villazón con Bolivia. La respuesta es ahí la letra E. No fue el tratado definitivo con Bolivia, eso se iba a firmar después durante el gobierno de Leguía. 5. Corresponde al segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Las 8 horas de jornada laboral a nivel nacional. La respuesta es la letra A. Entonces, señores, este es el tema de la semana número 14. Estas son las claves de la evaluación. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase que corresponde a la semana número 14 y vamos a trabajar en primer lugar el tema de la guerra con Chile. La guerra con Chile, o también denominada la Guerra del Pacífico, o también llamada la Guerra del Guano y del Salitre, es un evento histórico que sacudió la historia peruana entre 1879 y 1883. ¿No? Hay que ver, en primer lugar, las causas de la guerra, ¿no? Bueno, las causas de la guerra tienen que ver puntualmente con 2 eventos. En primer lugar, la importancia sobre ingleses y chilenos, ¿no? Este impuesto, creado el año 1878 por parte del presidente Hilarión Daza, fue una de las razones por las cuales Chile argumentó su necesidad de ocupar territorio boliviano. Es así entonces que en 1878, Chile ocupa territorio boliviano. Es en esa situación que el gobierno peruano acude para mediar en el conflicto, ¿no? Inmediatamente, Bolivia, que está desesperada porque su territorio está ocupado por tropas chilenas, decide declarar la guerra a Chile. Inmediatamente Chile le va a declarar la guerra al Perú, denunciando la existencia de un tratado defensivo firmado secretamente entre Bolivia y Perú el año 1873. Así se iniciaba entonces la llamada Guerra del Pacífico, ¿no? Que se desarrolló en 4 etapas, ¿no? Hay una primera etapa
que se conoce con el nombre de la campaña marítima, ¿no? Esta campaña marítima abarcó fundamentalmente que comenzó a cobrar en términos económicos el salitre, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XIX. El salitre pues era un recurso natural, una materia prima de carácter inorgánico que servía como abono y también, bueno, servía en realidad para fabricar fertilizantes y también servía para producir pólvora. Por eso comenzó a tener mucha importancia en la segunda mitad del siglo XIX. Y el Perú tenía yacimiento de salitre en lo que en esos momentos era su litoral sur, ¿no? Más o menos el Perú, ustedes lo pueden ver en la práctica que tienen. El Perú pues estaba acá, acá estaba Bolivia, acá estaba Chile y aquí estaba la Argentina. Y aquí se encontraban algunas ciudades peruanas como era el caso de Tacna, Arica e Iquique. En toda esta región del litoral boliviano y peruano se descubrieron yacimientos de salitre, ¿no? Y eso sería uno de los motivos por los cuales Chile pues tuvo muchas intenciones de ocupar estos territorios desde tiempos remotos. El año 1879, ¿no?, fue, digamos, la disputa por la supremacía en el mar, tanto de Perú, Bolivia y Chile. Hubieron dos eventos importantes durante la campaña marítima. En primer lugar ocurrió el llamado combate de Iquique, en el cual, pues, como ustedes saben, la flota peruana perdió a su mejor embarcación, que era el buque Independencia, mientras que por parte de Chile se perdió una nave, que era en este caso la Esmeralda, que era un barco ya bastante antiguo. Luego ocurrieron, pues, las llamadas correrías del Huáscar, ¿no?, que pusieron en vilo, en este caso, la supremacía chilena en el mar, hasta que llegó octubre del año 1879 y ocurrió la batalla o el combate de Angamos, en el cual, como ustedes saben, el Huáscar fue capturado y Miguel Grau pues perdió la vida junto con varios de sus hombres, ¿no? Así terminó la llamada campaña marítima, ¿no?, y Chile obtuvo pues la supremacía en el mar que le iba a permitir transportar sus tropas a lo largo del litoral de Bolivia y del Perú. La segunda causa de la guerra vino a ser la desarticulación del Perú, ¿sí o no? El Perú pues es un país que hacia 1789 no había logrado consolidarse como nación, ¿no? Económicamente pues era un país que había atravesado una gran cantidad de crisis. Por otro lado, no se habían aprovechado muy bien los recursos provenientes de la venta del guano. Políticamente no se había constituido un Estado que pudiera ejercer su autoridad sobre todo el territorio nacional. Socialmente seguía siendo un país fracturado, ¿no? Habían clases pues poseedoras, grupos de personas que no tenían ninguna propiedad y estaban siendo explotadas como los indígenas, etc. ¿Cuál fue el pretexto para el inicio de la guerra, ¿no?, del Pacífico? Fue en este caso el impuesto creado por Bolivia al salitre, ¿no? El impuesto que consistió en el cobro de 10 centavos por cada quintal del salitre que era extraído de territorio boliviano por parte de capitalistas e inversores.